Hola queridos amigos, nuevamente aquí su amigo el pastor Carlos Cabello, deseoso de poder compartir una lección bíblica importante, sin duda, porque todo lo que tiene que ver con el conocimiento de Dios es importante para nuestra salvación. Hoy día vamos a tratar acerca del calor extremo. Y antes de introducirnos a este mensaje, te invito allí donde estás, poder inclinar tu rostro para que sea el Señor quien nos dirija en este estudio. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Suplicamos tu intervención, que puedas llenar nuestra mente y corazón y pueda, Señor, esta saltar en gozo y alegría de nuestra vida. Y eso se puede ejemplificar, Señor, y mostrar para toda la gente que nos rodea, de que tú estás obrando en nosotros. Por favor, bendícenos con tu presencia en esta oportunidad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. El calor extremo. ¿Qué podría significar este título? Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál ha sido la experiencia más difícil que hasta el día de hoy has podido vivir? ¿O has podido experimentar? ¿Cuál ha sido la situación más difícil en tu vida? Pues la lección trata acerca de esto. Y el texto para que podamos meditar lo encontramos en Isaías, el capítulo 53, el versículo 10. Isaías, capítulo 53, versículo 10, dice lo siguiente, hablando de Cristo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimientos. Cuando hubiere puesto su alma en expiación por el pecado, verá su linaje, prolongará sus días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Hemos mencionado esto, anticipándonos ya, de que esto refería, o esta profecía se refería a la persona de Cristo. Vamos a ver el por qué y el para qué de esas pruebas difíciles, muy duras, que se ejemplifican con el calor extremo en nuestras vidas como pueblo de Dios. Ahora, ¿quiénes pasarán el calor extremo? No pueden ser todas las personas quienes pasen ese calor extremo. No confundamos este crisol con el que Dios permite que suceda con personas que han fallado en el crisol preparativo. ¿Recuerdas que hicimos una comparación entre lo que era el crisol preparativo y el crisol probativo? ¿Recuerdas eso? Así que lo estamos trayendo ese concepto ahora. No es el haber fallado en ese crisol preparativo lo que tiene que ver con el crisol de la prueba mayor, ¿sí? Del calor extremo. No tiene que ver este grupo de personas con eso. Habíamos dicho que el Señor le daba oportunidades a todas las personas con el crisol preparativo, sean o no sean parte del pueblo de Dios. No es ese crisol. Así que no lo confundamos. Es cierto que mientras haya oportunidad de salvación, el Señor va a permitir que la persona sea probada cada vez más y más fuerte, dándole así oportunidad suficiente para que ésta reconozca su pecaminosidad, reconozca lo malo que es el pecado y pueda arrepentirse delante del Señor. Pero entendamos que el calor extremo del cual queremos nosotros hablar, ¿sí? Este calor extremo de la prueba solamente, y déjenme hacer un énfasis en esto, solamente los justos o los justificados por el Señor van a pasarlo. Vamos a explicar la razón de lo que acabamos de mencionar. Vamos a ver ejemplos bíblicos de personas que pasaron por este calor extremo, por este crisol extremo. Ahora, vamos a ver el caso de Job, el patriarca Job. Menciona la palabra de Dios
que Job era una persona justa, no había otra persona como él en la tierra, era íntegra, era verdadera, y el Señor se deleitaba para con Job. Pero vemos también la intervención de Satanás, ¿sí?, pidiéndole la oportunidad a Dios de tocar la vida de Job para ser probada en una forma más extrema. Job había evidenciado el amor de Dios en su vida. Job había sentido lo maravilloso que es vivir con Cristo. Por eso era un hombre próspero, y no me refiero que la vida con Cristo sea una prosperidad material. No. Él era feliz en el sentido de que tenía a Dios en su vida. Así que Job era una persona justificada. Él había recibido el perdón del Señor y había creído en Cristo. Porque la justificación viene por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que Job era de este tipo de personas. Y dice la palabra de Dios que Dios le permitió a Satanás. Entonces podemos entender que Satanás tocó todo lo que Dios le permitió tocar de la vida de Job. Todos sus bienes, sus animales, sus empleados, sus hijos, la esposa, y hasta su salud se vieron afectadas por la mano de Satanás. Pero algo importante es, Job perdió todo, menos su confianza en Dios, menos su vida, porque Satanás no tenía el permiso de tocar su vida, y de manera especial su fe, su confianza en Dios. Eso no varió. Eso permaneció. Y eso justamente, queridos hermanos y amigos, está aquí para poder comprender el sentido de la razón o del porqué del calor extremo, del crisol extremo. Esto resulta siendo una evidencia contundente en el favor de la vindicación del carácter de Dios. Porque Satanás estaba presentando un argumento delante del tribunal de Dios y diciéndole, claro, ¿cómo no te va a bendecir? ¿Cómo no te va a alabar si tú le favoreces en todo? Y Dios dio oportunidad para que en el universo entero pueda refutarse el argumento de Satanás en la vida de Job. Dios sabía que esto iba a resultar así, para bien de él en el juicio que Dios está teniendo ante el universo. Dios lo sabía. Por eso es que estábamos diciendo, no cualquier persona va a pasar el crisol extremo o el calor extremo. Son aquellos justos o justificados por el Señor, que tengan la persona de Cristo en sus vidas y que la manifiesten y que la vivan, quienes van a pasar por este crisol. Otro ejemplo más, encontramos al patriarca Abraham. Abraham había mentido. Génesis capítulo 12 menciona esto. En el capítulo 14 del Génesis se le enseña el evangelio de Cristo. Jesús, en la persona de Melquisedec, rey de Salem, que era rey y sacerdote, es presentado se conoce con Abraham. Y aquí hay una figura de Cristo. Así que, en cierta manera, el evangelio de Cristo se manifestó a través de la persona de Melquisedec para con Abraham. En el capítulo 14. En el capítulo 16 del Génesis lo encontramos a Abraham, después de recibir ese evangelio, lo encontramos a Abraham dudando de la promesa de Dios. En el mismo capítulo nace Ismael, y por la razón de haber desconfiado de Dios, es que se introduce como señal del pacto
la circuncisión. Algunos teólogos y estudiosos de la Biblia quieren darle una importancia mayor a lo que la circuncisión tiene en la historia bíblica. Pero si seguimos así paso a paso, cómo fueron la secuencia de cosas, de eventos en la vida de Abraham, podemos notar que la circuncisión no era por voluntad del Señor, fue un asunto añadido por la falta de fe de Abraham para con Dios. Y eso lo vemos en el Génesis capítulo 16. Y en el Génesis 17 es introducido el asunto de la circuncisión como señal del pacto. Esto tiene sentido, mis queridos hermanos, que la circuncisión consista en que sea cortado el prepucio, que es la pielcita del órgano reproductor masculino. Y esto es la circuncisión para con lo que Abraham había cometido. ¿Por qué? Porque Abraham había tenido un hijo, haciendo uso obviamente de este órgano reproductivo masculino, haciendo uso de esto, había tenido un hijo fuera de la promesa del Señor. Así que tiene mucho sentido que sea por esta razón que el prepucio de este órgano reproductivo masculino sea cortado. Así que para que Abraham se acuerde de que debe confiar en Dios, al allegarse a su esposa, Sara, es que se manifestó esta señal. Podemos entender entonces la razón del por qué la circuncisión dentro de la historia y dentro de la ley que resultó siendo para Abraham y para los descendientes de Abraham. Eso ya no tiene que ver con nosotros, pero sí para con Abraham y para con sus descendientes. Así que esta es la interpretación más adecuada y correcta según el contexto de los eventos que nosotros hemos mencionado. Pero eso no es nuestro tema ahora, pero quiso hacer un paréntesis para poder explicar eso. Avanzando con eso, llegamos al Génesis capítulo 18, cuando Cristo, entre uno de los tres varones que visitaron a Abraham en sus tiendas, vuelve a hacerle la promesa a Abraham de que iba a tener un hijo. ¿Sí? Nuevamente el Señor le promete a Abraham esto. En Génesis capítulo 21 vemos el cumplimiento de la promesa para con Abraham. Nace Isaac, el hijo prometido de Dios, y sin duda nace porque Abraham se arrepiente y pide perdón al Señor, y por haber hecho ese acto es de que se cumple la promesa con Abraham. Recuerden que en pecado pues no se puede, el Señor no puede cumplir su propósito en nosotros. Así que necesariamente Abraham tuvo que arrepentirse. En el Génesis capítulo 22 versículo 2, ¿qué le estaba pidiendo Dios en este versículo? Dios le estaba pidiendo a Abraham que le entregue en sacrificio a su hijo. Y nosotros nos preguntamos, después de seguir la hilación de estos hechos en la vida del patriarca Abraham, ¿qué necesidad había de que Dios le pida hacer esto a él? Recordemos, en Génesis capítulo 22, el versículo 1 menciona que probó Dios a Abraham. Entonces, el Señor quería probar a Abraham. Recordemos que no es voluntad del Señor que se sacrifiquen a los hijos. Eso era un asunto idolátrico y pagano. Dios jamás pedía eso. Pero viene aquí una prueba interesante para con Abraham, porque Abraham sabía que Dios no pedía estas cosas. Y aquí viene la pregunta para nosotros. ¿Cuánto llegó Abraham a conocer a Dios para que pueda reconocer a Dios
en esta prueba difícil. ¿Se presentará una prueba similar a nosotros en los últimos días? Mis queridos amigos, vamos a ser probados de tal manera que el que crea estar firme, mire que no caiga, dice las Escrituras, y que Satanás es capaz de engañar aún a los escogidos. Así que es necesario meditar qué es lo que le permitió a Abraham reconocer esa voz y obedecer esa voz. Dios no pedía esas cosas, pero en esa oportunidad, para probar a Abraham, Dios le pidió que él le entregue a su hijo en sacrificio. ¿Por qué? Si Abraham ya se había arrepentido, ¿qué es lo que quería ver Dios en la vida de Abraham? Ya había pasado las situaciones difíciles en la vida de Abraham donde él había caído. El padre de la fe ya había demostrado no tener fe antes de este hecho. Pero el Señor tuvo tanta misericordia con Abraham que fue probándolo y cada vez puliéndolo más y más y más a Abraham, para que hoy día, con todo el nombre bien escrito, podamos llamarlo el Padre de la fe. Esto es lo que Dios estaba procurando en la vida de Abraham. Esto no por Abraham en sí, sino por el trabajo que el Señor hizo para con él. Vemos entonces aquí cuán importante son las pruebas para nuestra vida. Cuán importante es que el pueblo de Dios pase por esos crisoles. Abraham ya había sido probado anteriormente, pero este fue el crisol extremo, la llama a mayor intensidad en la vida de Abraham, el patriarca. Y hablando de una llama con mayor intensidad, ¿qué decir de los amigos de Daniel? Por no doblar sus rodillas delante de la imagen y demostrar fidelidad para con Dios. Mire, ellos ya habían sido probados, habían sido llevados de su país y los habían llevado en cierta forma como siervos o sirvientes, ahora del rey dominante. Y estando ellos allí, también fueron probados porque no se les trató con mucho cariño por la gente que compartía con ellos el mismo cargo o responsabilidad de sabios. Hubo egoísmo entre los compañeros de ellos. Pero al pedirse que doblen sus rodillas delante de este ídolo, ellos se negaron rotundamente. ¿Y qué es lo que les esperaba? El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Fueron tomados, arrestados y fueron echados al horno ardiente, de fuego ardiente. Pero este horno, ¿qué característica tenía? Había sido calentado 7 veces más, al punto que los mismos soldados que los echaron a los amigos de Daniel en ese horno, pues murieron. Este es un ejemplo perfecto de aquellos que ya han demostrado fidelidad para con el Señor antes, que quizás cayeron, pero se levantaron. Y la palabra de Dios dice que el justo cae, 7 veces cae y 7 veces se levanta, y la palabra de Dios lo sigue llamando justo. Es algo importante e interesante que resaltar también en esta situación, en este momento. Y esto todo por la misericordia de nuestro Dios, aquel que está puliendo nuestras vidas. ¿Y qué decir de nuestro Señor Jesucristo, nuestro mayor ejemplo en todo? Nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, fue probado y tentado como nadie. Y fue probado y tentado en todo, pero sin pecado, menciona la palabra de Dios. Y menciona también el apóstol Pablo de que nuestro Señor Jesucristo, para aprender obediencia, Él tuvo que ser también probado, tuvo que pasar por el crisol. Y encontramos nosotros un hecho resaltante
en la vida de Cristo. No podría definir a ciencia cierta cuál pudo ser el crisol extremo, la prueba más grande para nuestro Señor Jesucristo, pero podría ser la que vamos a mencionar ahora, la que encontramos en Mateo capítulo 26, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en el Getsemaní. Y nuestro Señor Jesucristo, estando en el Getsemaní, Él oraba lo que dice en el versículo 39, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad, sino tu voluntad. Que nuestro Señor Jesucristo, menciona también las Escrituras, gotas de sangre salieron de su rostro y cayeron sobre la roca donde Él se encontraba apoyado. Qué tremenda agonía, qué tremendo pesar para un ser humano. Imagínense esa situación. Bien, esta situación pudo haber sido la más extrema para Cristo. Sabemos que Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo de la manera más fuerte que Él pudo para hacerlo caer. Pero el Señor manifestó, inclusive en el momento allí de su agonía y de su pesar, manifestó algo, juntamente con la manifestación de su deseo como ser humano, de que si era posible pasar por la copa de la muerte, si podía pasar por alto eso, unió a eso la petición también que no se haga su voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Qué podemos nosotros aprender de esto, mis queridos amigos y hermanos? Sin duda, de esta manera podemos entender el por qué solo justos y justificados por el Señor pasan por este crisol extremo. Después de haber sido probados, viene un crisol mayor antes de recibir el galardón de parte del Señor. El profeta Isaías, en el capítulo 43, los versículos 1 al 7, dice lo siguiente: Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí. Te puse por nombre, mío eres tú, dice el Señor. Y en el versículo 2 dice lo siguiente: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Te iré al norte, de acá y al sur. No detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Yo les pregunto, ¿cuándo será esa gran reunión del pueblo de Dios? Les hago también otra pregunta. Menciona aquí acerca de los llamados de su nombre. ¿Quiénes tendrán el nombre del Señor? Queridos amigos, esto no se está refiriendo de manera especial para con el pueblo de Dios del pasado. Esto hace un hincapié con el pueblo de Dios de los últimos tiempos, la última generación, quien recibirá el Espíritu Santo y el sello de Dios y tendrán a Cristo en sus vidas.
viene un crisol extremo. La noche viene. Y el Señor dice, la noche viene cuando nadie puede obrar. Esa noche de prueba está más próxima de lo que tú y yo, que pertenecemos al pueblo de Dios, nos imaginamos. Pero necesitamos ver las señales en nuestro derredor para saber que estamos en esos días de que esta prueba mayor, este calor extremo, importante que surja en nosotros para que dé evidencia de que realmente Cristo, el carácter de Cristo y la imagen de Cristo está en nosotros y que las pruebas que el Señor permitió en este pasado han surtido efecto. ¿Quieres pasar esta prueba con éxito? ¿Quieres pasar ese crisol extremo con éxito? Pues pasa estos pequeños crisoles que estás viviendo ahora, estas pruebas que quizás ahora tú estás sintiendo, pásalas de igual manera, con éxito, con ayuda del Señor. Recuerda, todo lo podemos en Cristo. Él es quien a nosotros nos fortalece. No hay cosa imposible para el Señor. Y recuerda también que no vas a ser tentado más de lo que puedes soportar. El Señor lo ha prometido así. ¿Quieres creer en el Señor? Pasa estas pequeñas pruebas y estarás listo para enfrentar esa prueba extrema, ese crisol extremo. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a estar listos y preparados para lo que va a acontecer al mundo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por haber permitido expresar este mensaje, transmitir este mensaje. Que este mensaje, Padre Celestial, nos ayude a despertar al tiempo que estamos viviendo. Y por favor, te suplico, oh Señor, que nos ayudes a que las pruebas que ahora estamos viviendo sirvan realmente como preparativos para las pruebas que se vienen. Por favor, límpianos ahora, purifícanos y pon a Cristo en nuestra vida, escribiendo tu ley en nuestra mente y corazón y recibiendo a tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios te bendiga, querido amigo, amiga. Con nosotros será hasta la próxima.